Vamos a dar a terminar nuestro ciclo de conferencias de Federación, ese ciclo que hemos empezado este ciclo, con el profesor José García Castro, que nos va a hablar pues de la evangelización, en concreto de las misiones jesuitas y de la evangelización de los jesuitas. No en vano es sacerdote jesuita, ¿verdad? Bien, y con esta ya pues cerramos nuestro ciclo. Don José es profesor de teología en la Universidad de Comillas, especialista en espiritualidad ignaciana, imparte un máster sobre el carisma jesuítico, la formación jesuítica y todo lo relacionado. De hecho, el máster me parece que se llama Ignaciana, ¿no? El título del máster que preside. Así que le dejo la palabra y ya con él, pues, le escuchamos con atención. Buenas tardes. Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, don Carlos, por la presentación. Y forma parte del protocolo, pero que lo hago con un gran cariño. Y quiero agradecer al profesor aquí presente, Jesús Folgado, compañero, por la invitación a estar esta tarde aquí en Alcorcón, hablando de un tema tan querido para mí como son la tradición, la historia de los jesuitas. Cada vez que me asomo, pues lo hago con reverencia, con devoción y a veces también hasta con pasmo por las grandes figuras y los grandes proyectos que nuestros hermanos, en este caso la tradición jesuítica, pero sin duda también la franciscana, la dominicana, tenemos ahí un gran patrimonio eclesial para ir descubriendo y conociendo. Y agradezco mucho, como no, a también mi compañero Carlos Costoya aquí presente, porque este tema y estas conferencias acerca de la tradición de las misiones y los misioneros jesuitas, pues sale a raíz de la publicación de este libro, El Océano y la Cruz, 12 misioneros jesuitas. El origen de este libro ahora lo contaremos, pero fue una charla también fraterna, no muy lejos de aquí, en Valdemoro, cuando estábamos celebrando también el centenario de otro gran misionero jesuita que nos saldrá esta tarde en la pantalla, Diego de Pantoja. El océano y la cruz. El océano porque, claro, muchos de ellos en los siglos XVI, XVII, pues en esto consistía el punto de partida de su misión, en embarcarse en esas frágiles embarcaciones que desde que los pioneros que partían del puerto de Sevilla o de Lisboa, pues se metían en aquellas pequeñas carabelas y muchos de ellos sin viaje de retorno. ¿De acuerdo? Entonces el océano y todo lo que pasaba en esas largas travesías, podían ser 2, 3 meses, a veces 6, 8, 10 meses, a veces un año, año y medio, como algunos de los viajes de Francisco Javier. Muchas veces dependían pues del viento, si se paraba el viento se paraba la nave, podían estar parados semanas. Dependían también los peligros de los corsarios, los piratas, los musulmanes, los turcos. Había muchos factores que entraban también ahí en la relación para que los viajeros, en este caso los misioneros, pues llegaran a su destino. Y la cruz, porque era lo que les motivaba fundamentalmente. La primera gran motivación que era la propagación de la fe. Los jesuitas, en la fórmula del instituto que llamamos, que fue el texto fundacional que Papa Paulo III aprobó el 27 de septiembre de 1540, y entonces quedaba oficialmente fundada la Compañía de Jesús, pues así comenzaba con estas palabras: todo aquel que quiera militar en esta compañía que deseamos se distinga con el nombre de Jesús, ¿no? Pues sepa que entra en una congregación destinada para la defensa y la propagación de la fe. La defensa porque eran tiempos recios. Lutero en 1517 acababa de poner en Wittenberg sus 95 tesis, y con el desarrollo de la Reforma, pues realmente la fe católica tenía que ejercer una función de defensa en el sentido más literal del término. A veces, por desgracia, se dieron también las guerras de religión, cada parte tuvo que defender también sus territorios, pero hablamos sobre todo de una defensa teológica, una defensa doctrinal, una defensa pues de la verdad de uno o de otro, ¿verdad? Entonces, la evangelización, el océano y la cruz. Predicar y hablar de Jesús crucificado, llevar el evangelio a todos aquellos terrenos. Y pues muchos de ellos, no algunos de lo que vamos a ver aquí, pues muchos de ellos también les implicó el cargar con la cruz
y sufrir y padecer pues el destino del martirio, como a veces también los mártires del Japón o los mártires del Canadá, el padre Jean de Brébeuf y sus compañeros mártires, ¿no? Bien, pues este es un poco el marco que nos mueve. Me gustaría muchísimo poder desarrollar y hablar esta tarde con ustedes qué significa el concepto de misión, cómo lo asumieron los primeros jesuitas, pero yo creo que es mejor centrarse en los personajes, que es lo que nos convoca esta tarde. Y todos los misioneros pues asumieron este mandato que nos pone el Evangelio de Mateo al final: id al mundo entero, id al mundo entero. Pues sí, efectivamente, los primeros jesuitas, en su fórmula del instituto, en este documento que os acabo de mencionar ahora mismo, pues dicen: nosotros somos religiosos en esta congregación para llegar allí donde a lo mejor otras congregaciones no pueden llegar, por carisma, por medios. Entonces los jesuitas ponen en ese documento, ya sea estar en tierras de herejes, y los primeros jesuitas, como el padre Claudio Hayo o San Pedro Fabro, son enviados a los territorios de Alemania a dialogar allí en las dietas de Ratisbona, de Worms. Estamos en los años 1542, 44, 46, u otros dicen, ya sea en tierras con los musulmanes, con el infiel. Entonces otros jesuitas pues son enviados a África, a las costas del norte de Mauritania, trabajaban también como capellanes en galeras, o a esos territorios que llamamos Indias, ¿no? Y que implicaban pues los dos territorios, tanto los que estaban de Goa, se iba normalmente desde Etiopía, se cruzaba la India, la frontera con Goa, y desde Goa se entraba en el Extremo Oriente. O las Indias que llamamos las Indias occidentales, ¿no? Que muchas veces pues entraba a través del puerto de La Habana en Cuba, se tocaba también el puerto de Cartagena, y a partir de ahí pues entraba en un territorio pues muchas veces muy desconocido, ¿de acuerdo? Esto es lo que les comentaba en Maldemoro. Aquí está el profesor Wenceslao Soto en el medio con un libro sobre Diego de Pantoja. Fue al salir de la preciosa iglesia de Valdemoro, con esos dos cuadros que tienen preciosos a la derecha. El que está detrás de mí, con permiso, es San Ignacio de Loyola, sacerdote, y el que está un poco más a mi derecha, tal vez a su izquierda, detrás del profesor Ignacio Ramos, son dos cuadros preciosos de Sánchez Coello, de San Ignacio de Loyola y de San Francisco Javier. Allí hablamos un poco y nos propusimos decir, bueno, ¿y por qué no hacemos, igual que Pantoja, hemos hecho este libro y quedamos fascinados por lo que fue el misionero Diego de Pantoja? Pues en coloquio con Carlos Costoya y Wenceslao Soto, pues diseñamos estos perfiles de estos 12 misioneros jesuitas. Yo, si tengo tiempo, les hablaré de 4 o 5 nada más, pero ahí tienen el índice, y elegimos 12 misioneros que fueran representativos y al mismo tiempo variados, que hubieran realizado diversas misiones, diversas tareas. Bien, pues en el libro nos van a salir ahora pues unos cuantos. Ahí tienen la cruz de Alonso de Barzana, pero el padre Eusebio Quino, el descubridor, fue el primero que dijo que California no era una isla, sino una península. Un jesuita italiano evangelizador de lo que ahora es el sur de California y el norte de México, muy desconocido, el jesuita Caballo. Iba siempre a caballo y con su sombrero, pero cartógrafo, músico, políglota. San Pedro Claver, Alonso de Barzana, José de Anchieta, el gran misionero del Brasil. ¿Quién le iba a decir a José de Anchieta que aquellas 4 casitas que puso cerca de la costa del sur del Brasil se iba a convertir en la enorme metrópoli que es hoy Sao Paulo, ¿no? José de Anchieta, el fundador de la ciudad de Sao Paulo. Todo esto para dar consistencia y dar realidad a este concepto de misión. Es un concepto teológicamente complejo, tiene su inspiración bíblica en el mandato de Jesús a sus discípulos, pero ciertamente los jesuitas, como cualquier otra orden, iba a ser Dios sacerdotal o no necesariamente sacerdotal. Al final, ¿qué nos mueve? ¿Qué nos mueve? Anunciar a nuestro Señor Jesucristo. Y esta expresión que San Ignacio acuñó de la ayuda a las ánimas, ¿no? La ayuda del prójimo. El amor a Cristo siempre tiene que llevar a ayuda a las ánimas. Y esa ayuda que muchas veces pues tiene un contenido religioso. Ayudar a los demás ¿a qué? A encontrarse con Dios, a que conozcan a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Este es el primer mandato y el primer sentido de la compañía de Jesús.
Para nosotros, como jesuitas, la parte séptima de las constituciones, donde San Ignacio desarrolla esta teología y espiritualidad de la misión, pues es para nosotros como el centro y el núcleo de nuestro carisma, ¿no? Jesuitas, hombres en misión y para la misión. Sobre esto escribió mucho San Ignacio. Tenemos ahí 200 instrucciones, siempre dando consejos, pautas, orientaciones a cómo organizar la misión, a cómo desarrollarla, qué estrategias pastorales. 200 instrucciones de unas casi 6.800 cartas o documentos que conservamos de Ignacio de Loyola. Desde que se funda la Compañía de Jesús en 1540 hasta que San Ignacio muere el 31 de julio de 1556, Ignacio, con permiso, sé que esto que me está oyendo a lo mejor no le iba a gustar mucho, pero fue un burócrata. San Ignacio fue un hombre del despacho y se dedicaba gran parte del tiempo a tratar de escribir y dar forma a la Compañía de Jesús, redactando sus constituciones y luego a escribir y dando instrucciones, pautas para todas las comunidades, casas, lo que llamamos provincias, que se iban abriendo ya en vida pues por diversas partes del mundo. Y San Ignacio vio jesuitas pues en el Congo, los vio en Etiopía, los vio en la India, los vio en el Japón, los vio en el Brasil y por numerosas partes de Europa, ¿verdad? Este fue Ignacio de Loyola. Por la parte oriental, las grandes misiones de la Compañía de Jesús las organizó este señor, el padre Alessandro Valignano. Sería como un vicegeneral para todo el oriente de las misiones en Asturias, en las Indias del Oriente, el padre Alessandro Valignano. No sé si habrán visto esa película de Silencio, la película del silencio sobre los misioneros jesuitas en el Japón, una película muy dura. Yo salí del cine, el cine se enmudeció al final de la película, salimos todos entre tristes, cabizbajos, en parte tocados, ¿no? Pues ahí sale el padre Valignano, al principio del todo, orientando a aquellos dos jóvenes jesuitas que iban en busca de su maestro de novicios, del padre Ferreira, que decían que había apostatado de la fe, y dicen, no puede ser, fue nuestro maestro y queremos encontrar y saber qué ha pasado con el padre Ferreira. Bueno, y ahí sale el padre Valignano, que era el gran gestor y organizador de todas estas tareas en las Indias, ¿no? Y aquí tenemos al padre Matteo Ricci, que fue también uno de los grandes rompedores, por así decir, de la misión y la introducción del cristianismo en la China, junto con el padre Pantoja, del que hablaremos más tarde. Ahí ven a los jesuitas, fíjense en los trajes que van a ir saliendo, ¿no? Decidieron muchos de ellos adaptarse y asumir las tradiciones y las costumbres de los sacerdotes, ya fueran cristianos o no, o del modo de vida que a ellos les podría favorecer de una forma más clara y estratégica el contacto con la gente del pueblo o bien con las élites según fuera más conveniente, ¿verdad? El padre Matteo Ricci, no voy a hablar más de él, no está entre los 5 que he elegido para compartir con ustedes, pero fue uno de los hombres más prestigiosos y prestigiados por el gobierno chino. Tuve la oportunidad de estar allí en Macao, donde está el enterrado, el mausoleo que le hicieron allí, el reconocimiento por el respeto en su manera de afrontar el diálogo con la cultura de Oriente, por el saber científico. Yo a veces me quedo sorprendido, ¿y estos hombres de dónde sacaban este saber? Muchos de ellos se formaron en el que era probablemente uno de los centros universitarios más importantes de Occidente. Era entonces el Colegio Romano, ya fundado en tiempos de San Ignacio. Era un colegio que no solamente formaba en una teología muy sólida y muy bien estructurada, sino también formaba sobre todo en letras y ciencias, matemáticas, astronomía, física, cartografía, y ahí que los misioneros que eran enviados pues podían entrar en diálogo. Matteo Ricci, corrigió los mapas de China, de los propios chinos, le dieron la razón, acertó en predicciones de eclipses solares con más precisión de cuándo iba a acontecer un eclipse que los propios astrónomos chinos, y esto le dio un prestigio y le dio una entrada, ¿no?, para después también poder inculturar y hablar del Evangelio. Cómo no, aquí tenemos a nuestro queridísimo Francisco Javier, probablemente uno de los más conocidos, pero que puso la impronta misionera
en la compañía de Jesús, con su entrega, con su celo apostólico, con la intención y el deseo tan arraigado de predicar a Jesús y siempre muchas veces representado con el corazón ardiente, ¿no? Y ciertamente pues modelo y pionero y patrón de las misiones. Trata también el libro de los mártires del Japón. Ahí tenéis, bueno, este cuadro reproduce lo que las crónicas nos dicen. El padre Ruiz de Medina, Javier Ruiz de Medina, trabaja aquí en la parroquia de San Francisco de Borja, de los jesuitas en Madrid, pero su hermano se dedicó toda su vida a editar críticamente las crónicas de los misioneros del Japón. Tenemos como 2 libros enormes, así de gruesos, Monumenta Japonica, y ahí él editó las cartas, las historias, los documentos, y bueno, yo cuando vi la película Silencio, fui después a los documentos, a la Monumenta Japonica, para ver en los índices de los nombres, y mucha de la historia que narra la película Silencio, obviamente tiene un trasfondo histórico, ¿no? Gracias a... Pues estas eran las crucifixiones que se hacían. Estos 2 que aparecen en primer plano representan o están aquí los mártires franciscanos, pero en la fila yo tengo, desde la fila de aquí, de la B, del Bartolomé, esos más allá, ya se distinguen las sotanas jesuíticas, el padre Pablo Miki y sus compañeros mártires, ¿no? Son los mártires del Japón. Aquí tenemos de nuevo a Matteo Ricci. Una de las valores de esta presentación que yo puedo hacerles esta tarde, aparte de lo poco que con la palabra les pueda decir, es sobre todo las imágenes. Ahí estoy en deuda una vez más con Carlos Costoya, muchas de las imágenes son inéditas, son la primera vez que salieron los textos del archivo romano para poder publicarlas no tanto en la presentación cuanto en el libro, para poder también pues conocer a los misioneros en sus atuendos, en sus culturas, en las mapas que hacían, en los documentos que tenemos. Diego de Pantoja, que a ver si podemos decir algo más, de aquí de Valdemoro, misionero en Macao, el padre Roberto de Nobili, gran misionero en la India, italiano. Yo estuve por la India unos meses y cuántas parroquias y centros de los jesuitas llevaban el nombre de este gran maestro. Aprendió el tamil y otras 3 o 4 lenguas nativas de la India con una fluidez y una retórica preciosa también para escribir oraciones, poesía, etcétera, ¿verdad? El padre Roberto de Nobili. Esta es la fórmula de los votos. Fíjense, abajo del todo está la firma, Roberto de Nobile. Robertus Nobili professionem facio, et promito, hago profesión y prometo, no voy a seguir porque a lo mejor no puedo, coram eius Virgine María, delante de la Virgen María, era la fórmula de los votos que los jesuitas seguimos repitiendo, prácticamente traducida al castellano fue la que tuve que leer yo de rodillas, también delante de mi padre provincial, cuando hice la profesión como jesuita, pero es la misma fórmula de votos. A mí me da devoción pues ver los textos manuscritos de estos compañeros, de verdad. Aquí tenemos a Alexander de Rhodes, es el gran evangelizador del Vietnam, el primer constructor de la Iglesia Católica en Vietnam. Este iba a ir al Japón, pero como en el Japón estaban las cosas muy difíciles, le recomiendan ir al Vietnam, que entonces, bueno, también se conocía así, la Cochinchina. Y Alexander de Rhodes es la galicización, podríamos decir, es el nombre francés de Alejandro de Rueda. Sus padres eran de aquí, del norte de La Rioja, emigraron a Francia y él quedó con el nombre Alexander de Rhodes. Es impresionante la labor de Alexander de Rhodes, cómo fue catequizando, bautizando y sobre todo consolidando una iglesia católica. Cuando ya tiene una comunidad de más de 20.000 vietnamitas convertidos y bautizados al catolicismo, entonces él vuelve a Roma, a pedir a Roma, tanto al Padre General, para que interceda ante el Papa, para que ya nombre un obispo y consolide una diócesis allá en Vietnam. Y dice el Papa, bueno, pues le consagro a usted obispo y va usted. Y dice, no, mire, a mí me han expulsado 3 veces del país, estoy amenazado de muerte y entonces no podré. ¿Pero qué le debemos a Alexander de Rhodes? A Alexander de Rhodes le debemos, fíjense, le debemos a Alexander de Rhodes el haber puesto en caracteres romanos nuestros, en letras romanas, toda la fonética vietnamita.
Debe de ser que era buen músico, tenía muy buen sentido musical y captaba rápidamente los tonos de la lengua vietnamita. Y entonces él empezó a transliterar la lengua vietnamita en caracteres romanos, para que cualquiera de nosotros, aunque no entendamos lo que estamos leyendo, podamos leer el vietnamita en nuestras letras, A, B, C, D. Fue un gran políglota también. Aparte de un catecismo, hizo un diccionario, el diccionario portugués, vietnamita, latín, castellano. Bueno, no sé si nos aparecerá alguna de las fotos de Alexander de Rhodes. Cuando ya no se fue al Vietnam con 68 años, entonces le destinaron a lo que es el actual Irán, desgraciadamente tan de moda el Irán. Bueno, pues tuvo que aprender árabe, pero él dice en una de las cartas, bueno, me destinaron allí, era la 11ª lengua que aprendía, 11 lenguas, y la última fue el árabe. Y dice, no me manejo bien, pero lo suficiente como para predicar y confesar en árabe. Digo, bueno, ya quisiera yo tener esa facilidad. Aquí tenemos al padre Pedro Páez, de aquí también de Olmeda de las Fuentes. Fue un jesuita destinado a misionero en Etiopía, ¿verdad? Creo que vamos entonces a decir 4 cosas rápidas sobre cada uno de estos. Ahora empezamos con el padre Pedro Páez. Esta es su carta de petición de misiones. Esto que pone abajo, siento que algunos si están ahí no lo ven, pero se llama carta Indipete. Los jesuitas que querían ser enviados a las Indias necesitaban un permiso especial del padre general, porque para ser enviados a las Indias, permítanseme la expresión, no valía cualquiera. Tenían que ser gente que primero tuvieran una salud física ya aprobada, que tuvieran una cierta capacidad de adaptación, facilidad para aprender la lengua, pues capacidad de vivir en soledad o afrontar dificultades que en Europa, en Roma o en Madrid, pues no ibas a tener. Y entonces todos los jesuitas tenían que escribir una carta al padre general explicándole las razones por las cuales querían ser misioneros. El padre general se informaba con la gente que conocía al candidato y le decía que sí o le decía que no, ¿de acuerdo? Y entonces aquí también esta es la carta que escribe Páez el 8 de mayo de 1587. Realizó sus estudios aquí en Belmonte, en Cuenca, y ahí este circulito rojo que yo he marcado aquí, atención, lo he marcado en la diapositiva en el ordenador, no en el original del siglo XVI, porque a lo mejor la gente, algunos se piensa, pero padre, ¿cómo estropea usted así el manuscrito? Digo, no, he marcado en el documento digital, ¿no? Pues él lo que quiere es padecer trabajos por amor a Dios y el servicio de la compañía, ¿no? Dice, estoy cierto que me faltan algunas cualidades, buenas partes, para ser buen misionero, ¿no? Pero ciertamente tenía un deseo enorme de querer evangelizar y anunciar a Cristo. Y por eso dice ahí, le pide al Padre General, me mande enviar a parte donde pueda dar la vida por aquel que la libró de tantos peligros y tempestades como había en el mundo. Él fue compañero de este otro gran misionero, vean también los atuendos, el embajador en la corte del gran mogol, viaje de un jesuita catalán del siglo XVI, nada menos que por Pakistán, Afganistán y el Himalaya. Bien, las peripecias del padre Páez han sido preciosamente descritas y con rigor histórico por Reverte, el gran historiador, y es posiblemente uno de los misioneros más famosos de estos primeros grandes misioneros jesuitas. ¿Por qué? Bueno, por una labor política, la capacidad de entrar en diálogo con los dirigentes de la corte y los grandes emperadores de la época, también por su capacidad científica y por algo verás que nos van a salir ahora, que es también su exploradora, ¿verdad? Su capacidad exploradora. Fue un brillante científico, constructor de albañiles, constructores, maestro de albañiles, carpinteros y herreros. Bueno, ¿y este señor dónde aprendió arquitectura? Pensaba yo. Cuando estaba por la India me encontré allí con el hermano Galicia, un hermano jesuita, por tanto no sacerdote, lego o hermano, ¿verdad? Y me llevó allí, no sé si era por Islamabad o... bueno, estaba con el Gujarat, era en el estado del Gujarat. Y le acompañé yo más bien a él, a hacer una visita por las misiones.
y me para delante de un edificio y dice, mira, José, este hospital, era un hospital de 4 plantas, este hospital lo construí yo. Y yo le miro y digo, ¿qué quiere decir que lo has construido tú? Bueno, yo hice los planos, fui el jefe de obra. No sabía que tú eras aparejador o ingeniero o arquitecto. Digo, no, si yo no estudié nada de eso. Bueno, y entonces, bueno, me iba fijando cómo se hacían las cosas y tal, y al final pues uno acaba aprendiendo, ¿verdad? Bueno, me quedé totalmente sorprendido porque es una tradición, hay una tradición también de querer ser práctico, ¿no? Junto con el hermano Galicia estaba el padre Ignacio, no sé si Irigaray, que era un ingeniero agrónomo, y bueno, puso todo su servicio para las plantaciones de maíz y de patata, etcétera, ¿no? Bueno, pues es una tradición donde muchas veces la comunicación de la fe va unida, ¿no?, a un deseo de promoción de los pueblos, ¿no?, de hacer algo bueno, por supuesto que está siempre vinculado al anuncio de Jesucristo. Las grandes disputas teológicas, bueno, el tema de las naturalezas de Cristo, para nosotros sería ahora, fue el primer jesuita que probó el café y probablemente uno de los que lo trajo a Europa, ¿no?, ahí en la ciudad de Moca. Ahí el Moca ya les resuena también alguna empresa de café, ¿no? Se trataba del cawa, el café, encontrando en el relato de Páez tanto la forma de su preparación como la fruta con el que se preparaba, ¿no? Aunque se afirma que fue el primer europeo en describirlo, se adelantó unos pocos años el botánico alemán Leonhard Rohwolf en el libro publicado tras un viaje por Siria. Este fue el señor que a lo mejor se adelantó al misionero jesuita a la hora de probar y describir el café. Pero muy probablemente por lo que fue famoso el padre Pedro Páez fue porque fue el descubridor de las fuentes del Nilo, el Nilo Azul. Escribió una obra impresionante que es la historia de Etiopía, y que es un manual, lo tenemos publicado en 2 tomos, pero donde nos habla de las costumbres, de las comidas, de los paisajes, de las lenguas. No solamente hacían una historia de los países, sino que realmente estas obras eran como enciclopedias, podríamos decir lo que se conoce hoy con el nombre de antropología cultural, ¿de acuerdo? Para ver en qué consistían aquellas costumbres, aquellos pueblos, acudir a los relatos, a las historias, a las crónicas de los misioneros, a sus cartas, es realmente imprescindible, ¿verdad? Este es las fuentes del Nilo, que como ven, hay 2 Nilos, hay 2 Nilos. Este es el Nilo Azul, que sale del lago Tana, y luego está aquí el del lago Victoria, de donde sale el otro Nilo, el Nilo Blanco, el largo. Es probablemente el río más largo de los que están en todo el planeta. Bueno, a mí me entró curiosidad por ver y caer un poquito en la cuenta y no dejar pasar por alto, bueno, las fuentes del Nilo. Esto fue preocupación de investigadores, literatos, durante muchos años, ¿verdad? Y probablemente el padre Pedro Páez lo describe en su historia de Etiopía, el gran historiador, teólogo, científico, arquitecto, políglota, aprendió el persa, el árabe, el arámico, el amárico, bien, y esta es la placa que tenemos, la lápida, la inscripción. En esta villa nació en el 1564 Pedro Páez Jaramillo, misionero jesuita que en sus viajes descubrió el 21 de abril de 1618 el nacimiento del Nilo Azul en las montañas de Etiopía. Bueno, podríamos hablar muchísimo del padre Páez, pero ya hay mucho escrito. Yo, si a alguno les interesa mezclar y aprender de manera interdisciplinar historia, religión, fe, ciencia y mucha aventura, pues tienen la preciosa novela histórica de Javier Reverte, no Arturo Pérez Reverte, pero el padre Pedro Páez, como ven, pues ha sido bastante estudiado. Tuve la suerte de estar hace unos meses, en unas conferencias en la Universidad Complutense, donde se expusieron las excavaciones científicas, arqueológicas, de lo que se está trabajando sobre el padre Pedro Páez, y la presencia de los jesuitas en la Etiopía en los tiempos del padre Páez. The Archaeology of Jesuit Missions in Ethiopia, impresionante. Al final el arqueólogo acabó diciendo, probablemente, dijo él,
No transmitió una idea religiosa o teológica en toda la conferencia, porque su conferencia era de arqueología. Pero al final, en el diálogo con la gente, con el público, llegó a decir, probablemente el destino de un país como Etiopía hubiera sido diferente si no hubieran expulsado a los jesuitas a finales del siglo o mediados del siglo XVII, ¿de acuerdo? Empezaban a expandir sus colegios, una universidad, etcétera, etcétera, ¿no? De Etiopía podemos viajar ahora ¿a dónde? A China, a Beijing. Y ahí nos encontramos con este otro jesuita que ya he mencionado, el padre Diego de Pantoja, el jesuita de la ciudad prohibida. Sabemos bastante de él, ¿por qué? Por estas cronos, estas historias, ¿no? La cronohistoria de la provincia de Toledo del padre Baltasar de Alcázar. Y ahí pues recogió muchas biografías y grandes acciones de los jesuitas de entonces. Tenemos aquí la partida de bautismo, la partida del bautismo. ¿No se ponen ustedes nerviosos cuando ven un documento de este tipo? Yo cada vez que veo un documento de estos es que otra gente vibra con una canción de una cantante famosa o algo así, ¿no? Pues los historiadores, pues con estas cosas. Ahí es subrayado en amarillo el nombre de la madre, de Diego de Pantoja. Tomó más bien el nombre de la madre en su registro de bautismo. A veces con devoción visito estos sitios que para nosotros son pueblos, pequeñas villas que apenas nos dicen nada, pero tenemos que estar enormemente agradecidos porque han sido la cuna y el hogar de gente, pues probablemente Diego de Pantoja haya sido uno de los grandes ciudadanos del pueblo de Valdemoro, ¿verdad? Más ilustre. Su formación en Alcalá, en Cuenca. Esto que aparece aquí abajo son los catálogos que hacían los primeros jesuitas, ¿no? Como ven, aparece aquí abajo, Diego de Pantoja, de Valdemoro diócesis, ¿no? De Buena Salud, ¿no? 4 años y luego el tercero de artes. Es una pequeña información como muy telegráfica, pero los jesuitas empezaron a realizar esos catálogos que hasta el día de hoy siguen haciendo. Ustedes van al catálogo de los jesuitas, buscan mi nombre y en mi nombre les dirá Padre García de Castro, ingresó en la Compañía de Jesús tal día, se ordenó tal día. Actualmente trabaja en la Universidad de Comillas, es profesor de teología y luego el correo electrónico y el teléfono móvil de cada uno, ¿verdad? Es una guía muy completa de cada uno de los jesuitas y cada año se reparte, ¿verdad? El padre Diego de Pantoja pues salió para Goa y para Macao, pues de donde partían muchas de las naves, de Lisboa, de la Torre de Belém, en 1596, hacia allí sale rumbo hacia China, compañero del que se llevó mucha parte de la fama misionera, que era Matteo Ricci. Conservamos cartas en los que, bueno, tenían sus desencuentros en ocasiones, ¿verdad? Pero no cabe duda de que la labor realizada por estos primeros pioneros jesuitas, pues marcó la pauta. Jesuitas españoles en China había pocos, en comparación con todos los que fueron. ¿Por qué pocos misioneros jesuitas españoles? Porque España era un imperio, era una fuerza política muy importante. Y entonces el imperio con imperio, los chinos ponían mucho más recelo a la entrada de los españoles que a los italianos, que todavía Italia estaba dividida en pequeños reinos, por eso hay gran tradición misionera italiana en el gran continente de la China. Y aquí tienen el nombre de Pantoja, Pan Tiango. ¿No lo ven ahí muy bien escrito? No sé si la pronunciación china es correcta, pero claro, los chinos, aparte, los misioneros tenían que inculturizarse y todo ello empezaba por el aprendizaje de la lengua, en el cual Ignacio insistía mucho. Dice, los que vayan a la misión, lo primero que tienen que hacer es aprender la lengua. Impresionante, ¿dónde aprendían muchos de ellos la lengua? En Lisboa, mientras que esperaban el barco, porque ustedes a veces nos quejamos si el AVE nuestro sale con 5 minutos de retraso, pero hay un barco podía retrasarse 2 semanas, 3 semanas, porque no acababa de llegar de su destino, porque el viento no era favorable, porque se habían avistado tropas enemigas en la costa o lo que fuera, ¿verdad? Entonces, muchos aprendían esperando el barco, o como Alonso de Barzana, que aprendió el
el quechua, pues en el viaje hacia las costas del Virreinato del Perú, y pudo desembarcar del barco pues ya con sus primeras palabras y gramática, ¿no? Bueno, aprendió el mandarín, los gestos de la cortesía china, muy importante la música para Diego de Pantoja, y a través del clavicordio. ¿Han visto la película de La Misión? ¿Se acuerdan? Ya somos más o menos todos de la quinta en este salón, ¿verdad? Los jóvenes no la conocen ya, los jóvenes universitarios, pero nosotros sí. Todo empezó por la música. ¿Se acuerdan el oboe del padre Gabriel, tan precioso? Bueno, pues la música, que no es una cuestión solamente estética, era una manera de entrar, ¿no?, con pueblos que también tenían sus danzas y sus ritos, pero que la música que venía de Occidente realmente le sonaba pues a otra cosa, ¿no? Y la posibilidad de... Bien, este es Diego de Pantoja. El viaje que tienen ahí, esto del ser misionero no era una cosa romántica nada más, 2.241 kilómetros por tierras muchas veces desconocidas. Los primeros jesuitas caminaban. Bueno, supongo que estos habrán tomado ríos, canoas, etcétera. Pero los jesuitas por Europa caminaban. Caminaban como todo el mundo, no es que fuera por austeridad, lo normal era caminar. Si alguien iba a caballo, es que ya tenía, como en nuestra cultura, a lo mejor un coche de un Lexus o de gama alta, ¿verdad? El provincial de Portugal escribe una carta al secretario de San Ignacio en Roma pidiéndole permiso para comprar una mula para visitar su provincia. Y el secretario desde Roma le dice, no, padre, usted quiere una mula para... Portugal es pequeñito, usted puede caminar por Portugal, como todos los jesuitas caminaron por Europa, a Alemania, a Suiza, a España, etcétera, ¿no? Es que este es otro elemento precioso y que a mí me da especial devoción cuando pienso en mis compañeros jesuitas, ¿no? También las condiciones en las que se viajaba y en las que pues se hacían las rutas, ¿no? Del diálogo del arte, de la estética, ¿no? Y el primer europeo en entrar en la ciudad prohibida. Pantoja cumplió el gran sueño de Francisco Javier, que era haber sido entrar en China, ¿verdad? Yo tuve la suerte de poder estar en la isla de Shangshuan, donde murió Francisco Javier avistando las costas de China, pero no pudo llegar allí. Yo pude ir desde un viaje desde Hong Kong que nos llevaron hasta allá donde hay una pequeña iglesia, ermita, y pues para poder allí rezar y experimentar la devoción de haber estado allí con... Esto es lo que les contaba, que de los jesuitas misioneros, un 4,3 solamente eran españoles, ¿no? Fueron solo de un total de unos 1.010 jesuitas, que se conoce que hasta 1775 pues estaban en China, ¿de acuerdo? La evangelización, el diario de la amistad, el tratado de la amistad de Matteo Ricci, ¿no? Pues entrar con el arte, con la estética, con la filosofía. Ahí tienen una carta autógrafa de Diego de Pantoja. El diálogo de la ciencia. Lo de los mapas era muy importante, no solamente para sobrevivir, sino también para situarse en todos aquellos enormes territorios, ¿no? El diálogo de la ciencia. Por eso Pantoja ha sido reconocido como el embajador cultural entre el Oriente y el Occidente. En el 2018 se celebró su cuarto centenario de la muerte de Pantoja, 1618-2018. Bien, para mí me sorprendió, y fui a hablar con la vicerrectora de mi universidad, porque a mí me sorprendió mucho cómo es que los chinos estaban haciendo un homenaje a Diego de Pantoja, y aquí, en Madrid, a escasos kilómetros de su ciudad natal, de su villa natal, Valdemoro, ni nos habíamos percatado del acontecimiento. Bien, con humildad tengo que decir, pero este que les habla, me empecé a mover un poquito con el alcalde de Valdemoro, con el párroco de Valdemoro, que había sido estudiante en Comillas, y bueno, se empezaron a mover las aguas, ¿no? Porque nos dimos cuenta de la trascendencia que esta persona empezaba a tener en otros ambientes. No sé, trabajamos con el Instituto Cervantes en Madrid, en Barcelona, y bueno, Diego de Pantoja es ahora también objeto de estudios de tesis doctorales, importantes publicaciones, novelas históricas, un gran desconocido a la sombra del gran Matteo Ricci, y sin embargo, pues ahora se nos aparece como un gigante del diálogo de entre las culturas, ¿no? Ahí tienen la lápida que se puso, y en Valdemoro le dedicaron una glorieta
Uno cuando se baja del Cercanías en Valdemoro, pues ahí está, no sé exactamente quién es el alcalde, pero el pueblo de Valdavilla de Valdemoro pues se sintió muy orgullosa de este personaje y a veces se le dedica una calle o una estatua, una figura, pues también, ¿por qué no? Una glorieta tiene un sentido simbólico muy fuerte. Señores, señoras, en una glorieta coinciden los caminos. Hay que respetar el paso de uno, de otro, pero una glorieta tiene un simbolismo que no sé si el alcalde y el concejal de Cultura de Valdemoro cayeron en la cuenta, pero yo lo vi muy acertado. Una glorieta es una confluencia de vías, ¿no? Y ahí hay que entenderse para cederse el paso. Y aquí tenemos a nuestro, el rey Felipe VI, ¿no? En las palabras, la cena de gala ofrecida al presidente de la República China en el 2018. La primera es la aproximación amiga, ¿no? La aproximación amiga. La primera propuesta de diálogo entre Occidente y China sobre la base de la adaptación a las costumbres, la cultura local. En Pantoja nos reconocemos como agentes del diálogo, ¿verdad? No del enfrentamiento, sino de la escucha. A ver quién es mi interlocutor, qué puedo aprender de él, qué puedo yo ofrecerle. Y vamos a entendernos, ¿no? Con las armas de la ciencia, de la música, del lenguaje, y bueno, si luego surge el diálogo religioso y podemos empezar también a entendernos, pues mejor que mejor. Y aquí tienen, pues también, igual que Pedro Páez, pues Pantoja recientemente, pues está siendo también objeto de estudio, y de estudio científico, ¿verdad? Científico. Y esto es la carta que el Papa Francisco, qué letra tan pequeñita firma el Papa Francisco, escribe al Padre Jesús Folgado, que está sentado aquí en la tercera fila, ¿verdad? Bueno, es la carta de su santidad, el Papa Francisco, pues a Jesús, que hizo realmente un esfuerzo enorme por dar a conocer de manera rigurosa y científica la figura de Diego de Pantoja. Hay un vídeo en internet, pueden buscarlo, Diego de Pantoja Folgado, y hay un reportaje precioso sobre Diego de Pantoja, y el Papa responde, ¿no? El Papa responde y lo que les he subrayado, pues al final proponer la fe en versión china. En el párrafo superior, embajador de la cultura china en Occidente, modelo de inculturación de la fe y la evangelización. Lo está diciendo el mayor representante de la Iglesia Católica, ¿no? El Papa Francisco. Tenemos ahora muy poquito tiempo. ¿Para ir a dónde? ¿Para ir a dónde? De Beijing a Cartagena de Indias. Voy a decir solamente 5 cosas sobre el padre Pedro Claver. Otro estilo de misión, otra frontera, otro lugar de hacer el bien y de ayudar a las ánimas. Pedro Claver, sinceramente, no le importaba en gran medida hacer diccionarios, ni enciclopedias, ni fue a través de la música, no. Pedro Claver le suena de algo el esclavo de los esclavos, el servidor de los esclavos. Pero también español de nacimiento, nació en Lérida en 1580 y toda su vida en Cartagena, en Colombia. Tuvo la gran suerte de conocer a Alonso Rodríguez, San Alonso Rodríguez, el santo portero de Mallorca. Cuando llamaban a la puerta siempre respondía inconscientemente, voy, señor, ¿no? Pero el padre Pedro Claver recordará toda su vida la sólida espiritualidad que le transmitió San Alonso Rodríguez, de Segovia, por cierto, uno de los santos también castellano, ¿no? Como recuerdo del hermano Alonso Rodríguez, siempre llevaría consigo un cuaderno de sus apuntes espirituales, ¿no? Este es San Pedro Claver, el servidor de los esclavos. Cuando preparaba a San Pedro Claver, me interesé un poco por todo el movimiento de esclavos y toda la circulación y el negocio que había en torno a ello, ¿no? Eran muchas veces los barcos que traían productos de las Indias, azúcar, tabaco, algodón, cargaban en Europa tejidos, armas y enseres y bajaban a África para cargarse de esclavos. Bueno, este es un tema impresionante, duro y triste de leer, ¿no? Yo estos días, por estas razones, pues he tenido que, con mucho gusto, hacer mis pesquisas por internet, nada más, pues para enterarme de todo. Unos 20 millones de esclavos africanos fueron transportados por los que se conocían como los barcos del infierno.
terrible. Tenemos muy bien estudiadas las rutas, de dónde procedían, hacia dónde iban, etcétera, ¿no? Pero algunas de las representaciones de en qué condiciones esta gente podría pasar 2, 3, 4 semanas, en qué condiciones, más bien en qué no condiciones infrahumanas, ¿no? 400, 600 personas allí, pues todas hacinadas, ¿no? Separando mujeres, hombres, incluso los niños, otros que nacían en el mismo viaje. Bien, aquí hay una serie de información que no puedo detenerme mucho, pero es solamente para hacernos caer en la cuenta de quiénes eran los destinatarios de la evangelización de Francisco Javier. Francisco Javier, en cuanto del puerto avisaban que llegaba un nuevo barco, fuera la hora que fuera, salía con su concha de evangelización, de bautismo, y algún enfermero o alguien que le pudiera atender para atender a esta gente. Los barcos, yo disfruté mucho estudiando, cada uno de estos son los nombres de los barcos que conocemos, qué fueron de ellos, cuántos transportaban. El tema está muy y científicamente estudiado. Bien, solo que aquí va a quedar la presentación, por si a alguien le interesa, pues puede después tomar toda esta información de ahí. Pero a mí lo que me interesa es llegar entonces a la misión de este gran santo San Pedro Claver, ¿no? Bueno, se acercaba a todo ese mundo hediondo, a veces cargado de enfermedades, de virus, de miseria, y ahí está la acción evangelizadora de San Pedro Claver. Salía. Cuando llegaba al barco, él sale de lo que se llama ahora su zona de confort, de sus comodidades, de sus tareas, y salía con los intérpretes para acercarse a los más necesitados. Descendía, esto es un verbo muy kenótico, muy de la Trinidad, ¿no? Descender, Dios desciende. Podría quedarse en el cielo esperando que todos le diéramos, pero no, decide descender. Y Jesús desciende hasta la cruz, la pasión, la muerte y hasta el infierno, ¿no? Descendía para consolar y animar, ¿no? Y al final, pues bautizar a moribundos y curar a los enfermos. A esto se dedicó este señor, que había sido formado en Lérida y en Mallorca, y ¿quién le iba a decir a él después? Pues que toda su vida iba a estar dedicada a evangelizar misericordiosamente, la fe y las obras de misericordia, como dicen como dice la fórmula del instituto, ¿no? El que entra en la compañía de Jesús, pues no solamente manifiéstese preparado para pues las predicaciones, los ejercicios, las liturgias, sino también para las obras de la misericordia. Visitar a los enfermos en los hospitales, los presos en las cárceles, etcétera, ¿no? Los números en el género que llamamos agiografía, pues son siempre números, hay que creérselos como tales, o son, habrá bautizado unos 300.000 esclavos, dice la crónica. Yo eché los números con la calculadora, unos 1.136 al mes, saldría una media de 37 bautismos o bautizos al día. No nos interesa tanto la cifra cuanto el celo apostólico arraigado en una intensísima vida de oración. Esta es la santidad de San Pedro Claver, de Benedicto XIV, la heroicidad de sus virtudes, beatificado por Pío XI, canonizado por León XIII, y la Santa Sede lo declaró patrono de las misiones entre los negros. San Pedro Claver. Me gustaría ahora viajar con ustedes un poco más hacia el sur, de Cartagena hacia el Perú, y adentrarnos en la figura del gran Alonso de Barzana. Muy desconocido, este señor misionero jesuita empezó a ser más estudiado muy recientemente, también por interés del Papa Francisco. El Papa Francisco, cuando asumió su pontificado, mostró especial interés en conocer y introducir la causa de canonización de dos jesuitas. Uno que se había quedado en beato desde hacía muchos años, compañero de San Ignacio, San Pedro Fabro, hoy San Pedro Fabro. Y otro que él conocía, como saben, el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires y gran conocedor de toda la gran iglesia latinoamericana. Él conocía también a este gran misionero, Alonso de Barzana,
y estaba convencido de que era como el Francisco Javier de las Indias, ¿no? Y entonces un compañero nuestro, conocido y amigo, historiador, ya lo he mencionado, Wenceslao Soto, pues escribió una gran biografía publicada hace, no sé, tal vez 2 o 3 años, sobre Alonso de Barzana, ¿de acuerdo? ¿Qué distinguió a Alonso de Barzana? Pues su magisterio lingüístico y catequético. Este fue otro de los grandes políglotas, como les decía al principio. Se destaca, dicen al principio, que aprendió muy bien el quechua y el ahumara. Evangelizó también a las grandes élites del virreinato del Perú, predicando por Bolivia, por aquí se movió, por esta zona, no sé si se ve, no se está viendo él. Esta es la zona de Bolivia, Brasil, Perú, norte de Argentina, noreste de Argentina. También caminando, habré bautizado en diversas salidas hasta ahora más de 10.000 infieles, ¿no? Confesando, cansando. Hay como bautizó gente que con un celo pastoral impresionante, ¿no? ¿Cómo podríamos describir la estrategia misionera de Barzana? El servicio pastoral, un compromiso radical con su pueblo, la apuesta por el aprendizaje de las lenguas. Un misionero itinerante no esperaba que la gente fuera a su misión o a su residencia, sino más bien una vida vivida en itinerancia, con una gran creatividad apostólica, y que vivía, pues como decimos los jesuitas, según el eslogan, por decirlo de alguna forma, del teólogo compañero de San Ignacio, contemplativo en la acción, ¿verdad? Contemplativo en la acción. Bien. Toda la vida de Alonso de Barzana es un esfuerzo de inculturación, de entrar en diálogo con las culturas indígenas para proponer y dialogar con culturas muy desconocidas. Y entonces eso le dio a él mucha autoridad, porque muchas veces la autoridad de la palabra tiene que estar fundamentada en la autoridad del ejemplo y de la vida, ¿verdad? El primer diálogo se produce con la vida, y que los indígenas pudieran ver pues que era un hombre comprometido, que los quería, que los servía y que les defendía, y con todo eso después, pues la propuesta más explícitamente catequética, pues podría entrar más fácil y hacer mayor efecto. ¿Cuántas lenguas indígenas llegó a hablar Alonso de Barzana? Habla 7 lenguas con soltura y fluidez, y en otras 7 tendría un nivel básico o intermedio. Bien, yo soy filólogo de formación académica, mi tesis doctoral es en filología. He de reconocer que no soy bueno para las lenguas. Yo he conocido gente que he dicho, esta gente qué buena es para las lenguas. Hay en el grupo del máster de alumnos, hay un esloveno que se maneja bien en 7 idiomas. Conoce muy bien el esloveno, el polaco, el alemán, el inglés, el francés, el latín, y habla español desde que vino a España con una fluidez muy grande. Yo sé lo que cuesta aprender una lengua y yo puedo chapurrear 2 o 3 nada más. Y cuando te encuentras con esta gente, yo también me pregunto, ¿será verdad? ¿O nos están construyendo un mito, etcétera, ¿no? Pero luego la verdad es que conservamos obras que están redactadas y traducidas, el quechua, el aymara, el puquina, el guaraní. Uy, el guaraní se conserva en el Perú y es lengua cooficial, gracias a los españoles y en gran medida a los jesuitas. En comillas, teníamos una empleada en cafetería, una camarera que era del Paraguay. Y dice, no, es que yo a los jesuitas les estimo mucho, porque gracias a ellos, hoy en Paraguay podemos hablar el guaraní. El tonocoté, el cacana, el lule, el gorgotoqui, bueno, aquí tienen el arte y vocabulario en la lengua general del Perú llamada quechua. Tienen ahí pues un léxico quechua español, ¿verdad? Las gramáticas con las que, bien. ¿Cuántas miles de kilómetros habrá recorrido el padre Barzana en toda esa gran área de Bolivia, Brasil, Argentina? 35.000, 50.000 kilómetros, pues no lo sabemos, ¿verdad? Se introdujo pronto la causa de beatificación y aquí tenemos otra carta del Papa Francisco, esta vez a nuestro común, ¿quién es este? Benjamín,
Crespo López de Castilla. Querido hermano, recibí tu carta del pasado que pone 3 de marzo. Tal vez, no, marzo no pone ahí. Muchas gracias, no dice muchas gracias. De parte mía haré todo lo posible por ayudarles a impulsar la causa del padre Alonso de Barzana, el Francisco Javier de las Indias Orientales y Francisco Castillo. Te deseo una muy feliz y santa Navidad, que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide, y por favor no te olvides de rezar por mí. El Papa Francisco, un gran devoto. En definitiva, y con esto terminamos, los misioneros, en este caso jesuitas, pero misioneros de la tradición católica, muchos de ellos que permanecerán en un anonimato humilde, se caracterizaron en primer lugar por una universalidad incondicional, de ser enviados a cualquier parte del mundo, sabiendo que iban, pero nunca sabrían si iban a volver, y en qué condiciones iban y en qué condiciones iban a vivir. Por tanto, gente generosa, capaces de entregar toda la vida, con adaptación y flexibilidad en culturas muy diferentes, que practicaron el diálogo con las culturas. Ellos no sabían que con el tiempo se iba a llamar inculturación, un término que apareció con el Vaticano II, ¿no? Como un nuevo modo de transmitir el Evangelio, con iniciativa y creatividad, con novelas, haciendo edificios, haciendo mapas, tocando el clavicordio. Cuántas cosas han aparecido en esta breve exposición que hemos compartido, ¿no? Aprendiendo siempre las lenguas, las costumbres y las tradiciones, ¿no? Y todo haciendo también por el progreso de los pueblos, con la ciencia, con la agricultura, con la música, ¿no? Bien, pues estos son Francisco Javier, los mártires del Japón, Matteo Ricci, Diego de Pantoja, Roberto de Nobili, Alexander de Rhodes. ¿Quién me apareció por aquí? Jacques de Brebeuf, los mártires del Canadá, Eusebio Quino, el jesuita a caballo, San Pedro Claver, el apóstol de los negros, Alonso de Barzana, el políglota evangelizador, y José de Anchieta, el apóstol del Brasil, que no hemos tenido tiempo para decir apenas unas palabras de todos ellos. Pues así fueron, que fueron por todo el mundo haciendo discípulos y predicando la buena nueva en todos los rincones del planeta. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Como siempre, pues unos breves minutos, porque hay algunas preguntas que se os han planteado escuchando pues todas estas biografías de gente tan importante y tan desconocida. Porque a mí lo primero que me ha llamado la atención es que la mayoría no los conocía y han hecho cosas muy importantes. Pero, primera pregunta. Adelante. Me ha llamado la atención algo que tenía yo en la cabeza y me lo acaba de certificar. Gracias a los misioneros españoles, lenguas como el guaraní, yo lo había oído de otros nahual, otras lenguas, se han conservado y hoy día se pueden hablar en aquellos territorios porque además las transcribieron a las grafías europeas y por eso se conservan. Claro, me gustaría que esto apareciera alguna vez en esa famosa leyenda negra, ¿verdad? Uy, sí, pues muchas gracias, Carlos, por tu aportación. De todos estos misioneros, yo creo que la primera finalidad probablemente para ninguno de ellos no era una finalidad lingüística o filológica, pero ahora bien, tuvieron que hacer de manera irremediable de la lengua el primer instrumento de evangelización. Entonces, las grandes aportaciones de los misioneros jesuitas se dividen en dos tipos de obras. Primera, las que son estrictamente lingüísticas, diccionarios y gramáticas, o vocabularios, que se decía antes, ¿verdad? Bueno, muchas de las culturas que ellos evangelizaron no tenían estas herramientas. La gente aprende el idioma, pero los niños no saben qué es un sujeto, ni un predicado, ni un verbo, ni una declinación. Entonces los jesuitas fueron los primeros que a las mismas culturas, no quiero decir si los primeros, porque también hay una tradición misionera franciscana, dominica, carmelita, muy importante. Yo les hablo de lo poco que sé acerca de la tradición de los jesuitas, ¿verdad? Entonces, una gran parte de su aportación textual filológica son las obras de vocabularios, diccionarios y gramáticas. Desde Roma,
están pidiendo a los puestos de misión que por favor con los primeros barcos les envíen estas obras. Porque si tenemos aquí diccionarios, vocabularios y gramáticas, podemos empezar a formar ya aquí en Europa futuros misioneros, que cuando vayan allá ya por lo menos estén familiarizados. Y el otro gran campo del lenguaje de los jesuitas tenía que ver pues con obras doctrinales, pequeños catecismos, sumarios, manuales de pastoral, misales, liturgia. Esto continúa hasta el siglo XX y XXI. Con permiso, cuando estuve por allá, por India o por Congo unos cuantos meses, todavía los compañeros jesuitas seguían haciendo traducciones de los evangelios o de los ejercicios espirituales de San Ignacio a lenguas que todavía no contaban con una traducción moderna, ¿verdad? Allí en la sección de comillas en la biblioteca hay todo un estante. Yo siempre les pido a los alumnos que por favor nos regalen a la biblioteca, no a mí, para la biblioteca, una edición, por ejemplo, de los ejercicios espirituales de San Ignacio en su lengua original. Para mí es un honor, como profesor y director de ese plan de estudios, pues que antiguos alumnos del máster han realizado una traducción de los ejercicios al albanés, o que han realizado la primera traducción desde el original castellano al coreano, u otro ha realizado una traducción al árabe. Bueno, desde el original castellano. Podía haber otras traducciones hechas desde el latín o incluso desde el inglés. Pero todavía esta tradición, digamos así, filológica, pues se conserva. Y hacemos de la lengua un primer canal de evangelización fundamental, ¿verdad? Pues ánimo, que queda un poco de tiempo. ¿Alguna pregunta? Adelante. Quería saber qué supuso para toda esta labor misional y evangelizadora la expulsión de los jesuitas, con Paraguay, Claro. con misiones. Supuso un parón tremendo, como ustedes saben, si no lo recordamos muy brevemente, la supresión de los jesuitas llevada a cabo por el Papa Clemente XIV en 1773 fue como el punto culminante de una persecución político-social eclesiástica que ya en Europa se venía desde una década anterior. Primero los jesuitas fueron expulsados de Portugal, después fueron expulsados de Francia. En tercer lugar, Carlos III, en 1767, expulsó a los jesuitas de España. Esto ya empezó a suponer una pérdida notable en la cultura europea. Los estados políticos que expulsaron a los jesuitas no supieron o no quisieron asumir con la misma responsabilidad y empeño pues las labores que los jesuitas hacían. Cuando se expulsa a los jesuitas en 1773, la Compañía de Jesús, los jesuitas, eran entonces la primera e incuestionada red de centros educativos del mundo, con unos 740 centros de enseñanza primaria, secundaria y superior universitaria, que diríamos hoy. Eso no fue capaz de asumirse con el mismo ímpetu y vigor con que tenían los jesuitas. Entonces, muchos de sus proyectos misioneros y misionales quedaron empantanados. Muchos de ellos se entregaron a otras congregaciones religiosas con otros carismas y otras dedicaciones. Otras se entregaron a centros diocesanos y los obispos, que algunos lo asumieron como centros de pastoral, y otros proyectos como... Yo cada vez que me acerco a leer algo sobre el modelo misionero de las reducciones del Paraguay, pues sencillamente se cerraron y quebraron. Y el proyecto pues se hundió y desapareció, ¿verdad? Entonces, yo creo que Clemente XIV, muy presionado por los reyes y emperadores europeos de entonces, que habían puesto al cónclave de entonces, que una de las condiciones que tendría que tener el futuro papa era que realmente suprimiera la Compañía de Jesús. Bueno, sobre esto hay muchísimas páginas escritas de toda tendencia, pero sí, en cuanto a la divulgación de cultura, formación y evangelización, supuso un notable parón, no en todo el mundo, porque como saben, la zarina Catalina la Grande no recibió el documento pontificio y por tanto los jesuitas, yo suelo decir como Astérix, en ese pequeño reducto, los jesuitas, pues en lo que se conocía como la Rusia Blanca, pues ahí permanecieron. La zarina no les permitió salir de sus territorios, entre otras cosas porque eran
los garantes de los colegios y centros educativos más prestigiosos que tenían su territorio. Y ella dijo a estos jesuitas, ella vino a decir, a mí no me afecta lo que diga el Papa, yo no soy católica, y por tanto a ustedes les quiero mis territorios. Y ahí la Compañía de Jesús sobrevivió durante casi 60 años, hasta que después pues, fue restaurada y todo se puso en marcha. Pero ya nada fue lo mismo, ¿verdad? Aquí en España no tenemos por qué hacer una apología de memoria histórica, pero ¿cuántos centros, colegios de la Compañía de Jesús? El Colegio Imperial, que es el Instituto de Enseñanza Media San Isidro, que está al lado de la Colegiata de San Isidro, ese era el gran centro educativo de los jesuitas, el segundo o tercero de Europa, después del Colegio Romano en Roma, probablemente el Colegio de Viena, el tercer gran colegio, pues era el Colegio Imperial de los Jesuitas, aquí en la calle Toledo, aquí en Madrid. Y como eso, pues muchísimos centros que hoy están reconvertidos pues en sedes oficiales del gobierno o en centros culturales en los pueblos o en tantas otras cosas, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pues me parece que ha traído algún libro sobre todo esto, ¿verdad? Pues ahí tenemos en aquella mesa de los 12 misioneros, ¿verdad? Sí. Porque solo nos ha contado la historia de 4. De 4 no había tiempo para... Quedan 8 en el tintero. Y el tintero está en aquel libro para el que lo quiera aquí comprar, que nos ha traído aquí. El gran mérito de la edición es Carlos García de Costoya. Hemos trabajado mucho juntos para hacer un libro precioso con muchas fotografías, documentos inéditos que por primera vez se publican en ese libro, pero una labor, la verdad, preciosa de edición y con un papel que lo van a ver de alta calidad. Es un libro muy bonito. No hemos querido poner notas a pie de página, no es un libro académico en ese sentido, aunque está escrito por 12 especialistas sobre cada uno de los misioneros. Pues muchas gracias a todos ustedes. Una conferencia es el libro, ¿verdad? Muy bien. Pues muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos.